He puesto un título a la enseñanza, al sermón de hoy, y es más que un milagro de multiplicación. Más que un milagro de multiplicación. Cuando leemos un sermón, un relato como el que acabamos de leer en Lucas, capítulo 9, seguramente usted y yo advertimos enseguida que estamos ante uno de esos milagros que hizo el Señor Jesucristo, que no tiene ninguna comparación, no en ese tamaño, no en esa intensidad. Si bien encontramos, por ejemplo, que aún sus discípulos, en algún momento Dios les permitió sanar a un enfermo, como el Señor Jesús lo hizo, o quizás echar fuera demonios, como el Señor lo hizo, también lo pudieron hacer sus discípulos, ni siquiera ninguno se acercó a hacer una obra como la que aquí nos es relatada en el Evangelio. Quiero que, así como a veces usamos la imaginación para cosas que no convienen, piense por un momento lo que pasó allí, porque a veces suele pasar que la familiaridad con los relatos bíblicos nos quita la capacidad de asombro de lo que pasó. Ya usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Sí, entonces pensamos, sí, un día el Señor apareció y multiplicó unos panes y unos peces y le dio de comer a 5,000 personas. Y la familiaridad con estos relatos nos quitan la capacidad de asombrarnos allí. Solamente, según el relato, había 5 panes y un par de peces, 2 peces. El Señor hace recostar la multitud que, según otro evangelio, porque este relato es recordado en los 4 evangelios, dice que eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que solo se contaron más o menos hombres, pero eran 5,000. De hecho, habían mucho más que 5,000. Ahora, hermanos, dice la Biblia que el Señor tomó estos 5 panes y estos 2 peces y los partió y los dio a sus discípulos. Ahora piense un momento. Ahora teníamos un pan partido. Y nuestra lógica dice que si usted toma un pan y lo parte en 2, ¿qué le quedan? Más o menos. Pues menos, hermanos. Menos le quedan. Partes un pan y no quedan más panes, sino menos. Partes un pez y no te quedan más peces, sino menos. Pero considera que el pan partido en contacto con las manos del Creador de todas las cosas, empezó a reproducirse en un proceso misterioso e inimaginable. Pan surgiendo de otro pan, al contacto de las manos con el Señor. Pan horneado, pan comestible, surgiendo por el contacto del Señor sobre la materia inanimada. Peces muertos, quizás asados, brotando de forma misteriosa un pez de otro pez, al contacto con las manos del Salvador. Tú no ves eso nunca, no puedes ni imaginarlo porque nunca lo has visto. Los discípulos empiezan a pedir canastas, las cuales empiezan a repartirse, pero hay canastas llenas de panes y peces para esa gran multitud. La gente come, la gente se sacia, y ven que hay 12 canastas que sobraron llenas de comida. Las cosas pasaron tan rápido y fueron tan impresionantes que la capacidad que tenían los discípulos para entender y razonar fue desbordada y quedaron embotados. El Evangelio de Marcos nos dice que un día después de este milagro, los discípulos seguían sin dimensionar lo que había pasado. Dice la Biblia, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Usted y yo esta mañana podemos estar delante de este milagro, de la lectura de este milagro. Y podemos estar delante de este milagro como los discípulos estuvieron allí, sin entendimiento, endurecidos nuestros corazones y no entender lo que pasó allí. Delante de este milagro sin comparación, nuestro deber esta mañana y nuestra necesidad
va a ser, con la ayuda del Espíritu, lograr extraer su significado. Es decir, hermanos, nos será necesario entender, definir por qué el Señor hizo un milagro así. ¿Qué deseaba señalar nuestro Señor en ese preciso momento, en medio de esa necesidad particular? Debes saber que el Señor se encontraba muchas veces con ese tipo de necesidad y no siempre multiplicó el pan. ¿Por qué allí? ¿Por qué allí sí? ¿Por qué en esta ocasión? ¿Por qué el uso de palabras tan particulares? ¿Por qué tal ambientación? ¿Por qué el uso deliberado de esos acontecimientos? ¿Por qué direccionar su poder específicamente para multiplicar panes y peces? Así que para no hacer complejo esta enseñanza, que puede llegar a ser muy grande y compleja, déjeme enseñarle 3 puntos de este maravilloso pasaje. Al menos vamos a mirar 3 enseñanzas de este maravilloso pasaje. Y la primera enseñanza que vemos muy obvia en este pasaje es que el Señor Jesús quería mostrarles a sus discípulos que la eficacia de su ministerio vendría siempre ligada al poder del Señor y no a sus capacidades, recursos o experiencias. El Señor Jesús quería mostrarles a sus discípulos. Así que aquí hay una enseñanza para los discípulos, primeramente. Y era enseñarles ¿qué, hermanos? Que si ellos iban a ser eficaces en su ministerio, lo iban a hacer no por su capacidad, recurso o experiencia, sino por la capacidad que les daría nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Usted puede ir allí y leer Lucas 9, versículo 10. ¿Cómo empieza este relato? Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Bueno, ¿qué era todo lo que habían hecho? Para entender esto, tiene usted que retroceder a los versículos 1 al 6. ¿Recuerda esa enseñanza, ese sermón? El Señor tomó a sus discípulos, los capacitó, los envió a predicar el Evangelio y a sanar enfermos. Y dice el versículo 6, y saliendo, estos discípulos pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Así que aquí hay un antecedente. Estos hombres salen revestidos del poder de Dios a hacer la obra que el Señor Jesucristo les encomendó. Esto fue muy impactante. Era la primera vez quizá que eran comisionados a hacer esto. Así que allí estaban ellos predicando y recibieron el poder hasta para sanar la gente. ¿Qué ocurre después de hacer toda su labor? Vuelven, y el versículo 10 dice, vueltos, los apóstoles le contaron, claro, al Señor Jesús, todo lo que habían hecho. ¿Qué usted hubiera esperado que el Señor hubiera hecho en respuesta al reporte? Es decir, Señor, mira que fuimos a todos los lugares, predicamos, sanamos enfermos, todo muy bien. ¿Qué hubiera esperado usted del Señor Jesucristo? Quizás algunos hubieran esperado una palabra de aprobación, quizá una palabra de felicitación, quizá una recepción especial. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Señor en el versículo 10? Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Por qué el Señor haría tal cosa? ¿Por qué el Señor tomaría a sus discípulos triunfantes, muy alegres de haber hecho la voluntad de Dios, y por qué los aparta de la multitud y se los lleva a un lugar desierto? Hermanos, aquí hay intencionalidad del trato con Dios. Él no hacía las cosas por hacerlas. Él siempre tenía un propósito.
No les felicitó, no hizo una fiesta, los tomó, los apartó del gentío, los llevó a un lugar desierto y luego los llevó a mirar cómo el Señor ministraba o servía a las necesidades de una multitud que lo siguió. Todo esto es deliberado de parte del Señor Jesucristo, de manera que, estando en un desierto, la gente se acerca al Señor, el Señor no le pide a los discípulos hacer nada, sino ellos están siendo conscientes, testigos de cómo el Señor empieza a predicar la palabra y a sanar enfermos, lo mismo que les mandó a hacer un tiempo atrás, pero no con la ayuda de ellos. El Señor quería mostrar cómo Él también lo hacía. Cuando el día empezó a caer, ellos mismos, los discípulos, sintieron el afán de despedir a la multitud. Pero el Señor les pone en un aprieto. Puede usted leer allí el versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y mire lo que dice el Señor. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Todo esto es intencional, hermanos. El Señor los lleva a un desierto donde no hay recursos para hacer nada. Y en la mitad de un desierto, adelante de una gran multitud de gente, el Señor le dice: señores, denles de comer. Una orden, denles de comer. El Señor no quería que sus discípulos empezaran a tomar los asuntos del ministerio basados en su propia experiencia y capacidad. El Señor no quería que sus discípulos empezaran a confiar en lo que ellos ya sabían hacer y en lo que podían conseguir. El Señor no quería que sus discípulos empezaran a tomar los asuntos del reino de Dios como quien nada en aguas panditas. ¿Sí ha visto? En aguas panditas todos sabemos nadar. No es muy difícil hacerlo. En aguas que le cubren a usted hasta la rodilla. Usted se acuesta y echa unas brazadas, ¿verdad? Todo bajo control. El Señor no quería que sus discípulos empezaran a decir: todo controlado. Sanar enfermos, ya lo hemos hecho. Predicar, ya lo hemos hecho. Entonces el Señor les dice: vengan a un desierto y denle de comer a estos 5,000. El Señor no quería que sus discípulos aprendieran a adelantar el reino basado en sus recursos, capacidades o experiencias. Si el Señor hubiera hecho esto mismo en una ciudad y los discípulos hubieran tenido dinero en el bolsillo, ¿qué hacen con la orden del Señor? Dadles vosotros de comer. Pues muy bien, tenemos dinero y aquí cerca hay tiendas para comprar. Pero los lleva a un lugar cerca de nada y ellos no tenían la manera de darles de comer. ¿Qué hacen entonces? Solamente tienen que depender exactamente de lo que el Señor les dijera. Hagan recostar la gente en grupos de 50. Señores, recuéstense en grupos de 50. Y después, ¿qué tuvieron que hacer? Repartir lo que el Señor ya había multiplicado. Yo creo que ninguno fue tan desubicado para decir: ¿sí ve cómo se reparte el pan y los peces? Esos somos nosotros. Buenos, ¿no? Buenos discípulos. No, mis hermanos. A la verdad, ellos simplemente fueron instrumentos que dispensaron todo lo que el Señor hizo. Por más experiencia y recursos que ellos tuvieron, y por más victoriosos que vinieron de predicar
el evangelio y sanar personas, en ese momento no podían hacer nada. Por otro evangelio, por Juan 6, sabemos que ellos en su mente sí pensaron en hacer algo. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, el Señor le dijo a uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Para que usted se dé cuenta lo siguiente, que si ellos hubieran tenido una tienda cerca y dinero, ¿cómo resuelven el asunto? Comprándolo, hermanos. Pero cuando el Señor le quita todo alrededor, ¿cuál era su única opción? Confiar en lo que el Señor hiciera. Cuando el Señor tomó esos 5 panes y 2 peces, les ordenó a la gente recostarse y los discípulos repartieron el pan ya multiplicado. Los discípulos deberían verse como instrumentos del Señor, herramientas en manos del Redentor. Para que entendamos, hermanos, que en sus siervos, que en los siervos de Dios no está la eficacia del poder de Dios. Los siervos de Dios no son la fuente del poder de Dios. Los siervos de Dios no son el origen del poder de Dios. Ellos no son la causa de la bendición de Dios. No podemos decir, ay, qué bueno que estaba Felipe allí, qué bueno, gracias a Felipe comimos todos. No, ni nadie dijo, gracias a que Pedro estuvo allí, comimos todos. O gracias a que Andrés estuvo allí, comimos todos. Nadie razonó así, porque gracias a ninguno de ellos el pan fue multiplicado. Gente viene a las iglesias diciendo, pastor, ore por mi hijo. ¿Yo qué puedo hacer por su hijo? Dios es el que puede hacer por su hijo. Los siervos de Dios, en ellos no está la eficacia. Ellos no son la fuente del poder. Ellos no son la causa de la bendición de Dios. Esta gente fue alimentada por Cristo. Sus siervos solo repartieron lo que Cristo ya había multiplicado. Gran enseñanza. El Señor les comunicó sin lugar a dudas que ellos no podían ir a hacer la obra de Dios confiados en sí mismos. Ellos no deberían ser suficientes en sí mismos. El Señor les mostró que si ellos iban a ser eficaces y útiles en su ministerio, sería por el poder de Cristo solamente. Ellos jamás deberían pensar que era por su poder o su piedad que las cosas iban a ser hechas. Por supuesto que la piedad le es necesaria a todo siervo de Dios. Pero hermanos, la piedad del siervo de Dios no es la fuente de la bendición de Dios. Es Cristo la fuente de toda bendición. Años después, un par de estos hombres, que hace unos años estuvo mirando esa multiplicación de panes y peces, 2 de esos discípulos iban entrando a un templo y allí estaba un hombre paralítico. Y el hombre paralítico, dice la Biblia, que estiró su mano para recibir de ellos algo. Él no estiró su mano para ser sano. Él estiró su mano para recibir unas monedas. Y de la misma mano, uno de los apóstoles lo tomó y dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Yo no hubiera querido pensar ¿qué hubiera pasado donde Pedro tuviera un par de monedas en su bolsillo? ¿Qué hubiera hecho usted con un par de monedas en el bolsillo? Dígamelo. Se las da y ese hombre queda con 2 monedas, cojo y sin salvación.
Ah, pero entendieron la lección, ¿sabe? Y cuando este hombre fue sano, Hechos 3:12 nos dice, viendo esto Pedro, porque la gente se amontonó alrededor de este milagro, dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Nota lo que dijeron? Lección aprendida. Ellos supieron que todo lo que iban a hacer no era ni por su poder ni por su piedad. Y así dieron gloria al Señor. Y así debemos ser, hermanos. Hay una gran tentación cuando empezamos a trabajar para hacer cosas buenas en la obra de Dios. Y hay una mayor tentación cuando Dios empieza a usarlo con eficacia para la obra de Dios. Y es por allá en el fondo razonar que es por su poder o por su piedad que estas cosas son hechas. Toda nuestra capacidad proviene de Dios, toda. Por eso nunca me gusta esta frase. Ay, yo he ganado 2 personas para Cristo. ¿Usted? ¿Usted? Arrepiéntase de esa palabra orgullosa si ha salido un día de sus labios. O, este es mi hijo espiritual. ¿Ese no es hijo espiritual suyo? Dios no lo quiera, ¿va a salir igual a usted? Eso lo ganó Cristo por su espíritu. Usted solamente habló lo que el Evangelio ya decía antes de que usted naciera. Y usted lo habló. Y si el Espíritu no hubiera acompañado esa palabra no causa ningún efecto. El que la aplicó fue el Espíritu. El Espíritu se inventó ese mensaje que ya está aquí escrito antes de que usted naciera. Fue por el poder de Cristo en la cruz que un hombre llega a creer. Yo no tengo hijos espirituales, hermanos. Yo no engendré nada. Ni usted tampoco. A Dios sea la gloria siempre. Y si el día de mañana, por su instrumentalidad, alguien cree o cree en 1000, debemos exactamente llegar a la misma conclusión. No es por mi poder y no es por mi piedad. Aunque piedad se necesita, hermanos, porque Dios no usa cualquier instrumento. Si alguno se limpia de estas cosas, dice Timoteo, será instrumento útil al Señor. Si alguno se limpia, pero aunque la pureza y la piedad sean necesarias, no son la fuente del poder, ni de la eficacia en el reino de Dios. Sería ridículo que alguno de los discípulos pensó que gracias a que él estaba allí esa tarde, el pan y el pez fue multiplicado. Es ridículo. Primera lección entonces, el Señor Jesús quería mostrarles a sus discípulos que la eficacia de su ministerio vendría siempre ligada al poder del Señor y no a sus capacidades, recursos o experiencias. Querido hermano que se quiere dedicar a predicar al Señor, si usted va bien encaminado, entre más tiempo pase enseñando la palabra, más tendrá que orar y estudiar. Más, no menos. No menos. Usted nunca va a decir, este texto yo ya lo he predicado un par de veces, ya esta vez no necesito orar, no necesito estudiarlo. Ese era el fracaso de su ministerio, sin haberlo empezado. Segunda lección. El Señor quería mostrar, sin lugar a dudas, que Él era el Mesías, el gran profeta, enviado por el Padre. Claro, la primera lección era hacia sus discípulos, ¿verdad? Esta lección tenía que ver con quién era el Señor. Él quería mostrarle a esa multitud, sin que le quedara ninguna duda, que Él era el Mesías, el gran profeta enviado por el Padre. ¿Por qué esto, hermanos? Si usted ha leído el Nuevo Testamento de forma superficial o los Evangelios,
vas a ver que el pueblo judío esperaba un Mesías, un profeta que vendría. Era la esperanza por años y siglos del pueblo judío. Generación tras generación la gente miraba quién sería este Mesías, este Cristo, este profeta de Dios. Y cuando llegó el Señor Jesucristo diciendo yo soy, nadie le creyó, nadie lo identificó con esas promesas. Aquí el Señor, con este milagro, quería mostrar, sin lugar a dudas, que Él sí era el Mesías, el gran profeta esperado, enviado por el Padre. Nosotros sabemos que los milagros, según la Biblia, no son meras explosiones del poder de Dios. Los milagros en la Biblia son acreditaciones divinas hacia un portavoz autorizado por Dios. Es decir, debido a que la multitud es lenta para creer en el Señor, debido a que la multitud era ciega para reconocer, para escuchar, para creer lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, Dios acompañaba las palabras de Cristo con milagros. Los milagros son una especie de certificado, de sello autenticador. Pero ¿autenticaban qué cosa? ¿O certificaban qué cosa los milagros? Certificaban o autenticaban la veracidad de las palabras del profeta. En otras palabras, el Señor, sabiendo que la multitud que escuchaba a Cristo era tan ciega, que cuando lo escuchaba predicar no iba a razonar, bueno, le creemos que Él es el Mesías, no iba a razonar así. Junto con el mensaje de Cristo, Dios le acompañaba con milagros para que esos milagros acreditaran, confirmaran o autenticaran las palabras de este profeta. Pero aquí hay algo interesante, que la gente en vez de razonar así, se quedó mirando los milagros. No entendieron para qué eran los milagros. Y les parecía lo más importante los milagros, no las palabras que los milagros autenticaban. Cuando Dios quiso que por la mano del Señor Jesús y de sus apóstoles se hicieran milagros, no los hizo para que la gente se asombrara del poder y admirara el poder del Señor. No, hermanos, Dios no hizo milagros a través de Cristo como quien ve una función de circo. Vamos a mirar a ver qué milagro hace hoy. Y cuando lo mirábamos, ¡ay, qué bueno! Y todos nos íbamos para la casa asombrados. Y mañana nos preguntábamos, ¿dónde está el Señor? Es decir, su circo. Y vamos a ver otra señal, otro milagro. Dios no iba a hacer eso. Dios, a través del Señor, hizo milagros para que la gente razonara así. Dios está acompañando a este profeta, es mejor que entendamos sus palabras. Era llevar al pueblo a meditar, a convertirse al Señor. Debe usted saber que muchos años antes del milagro de la multiplicación de panes y peces, hubo otro profeta llamado Eliseo. En Segunda de Reyes, usted lo puede buscar, si no es saber en la Biblia, alguien que esté a su lado puede ubicarlo en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y allí va a pasar lo mismo, Hay un profeta y hay un milagro que va a certificar que este es un verdadero profeta. Pero quiero que miremos algo más allá. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44 dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios. Esto pasa más o menos, hermanos, 600 años antes de Cristo, más o menos, quizás. Sí, quizás.
500, 600 años. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, Eliseo, panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en sus espigas. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cuántos panes trajo, recuerda? 20. Y había 100 hombres. Pero el profeta volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces el siervo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Antes de que apareciera el Señor Jesucristo, el Señor levantó un profeta, el profeta Eliseo. Y usted ha leído la Biblia acerca de Eliseo. Eliseo no era cualquier profeta, hermanos. Eliseo tuvo un maestro que se llama Elías. Y Elías, hermano, es un general en la Biblia. Estoy hablando metafóricamente, no es cualquier hombre que se convirtió un día y por ahí. No, hermanos. Este hombre era un profeta. Los reyes le temían. Dice la Biblia que él un día oró y que no lloviera y no llovió por 3 años. Así era Elías. Una vez le iban a arrestar 50 hombres. Y él pidió fuego del cielo y fuego consumió a esos 50 hombres. Luego volvieron otros 50 y volvió a pasar lo mismo. Este hombre tenía el poder de Dios obrando sobre él. Este hombre que multiplicó el pan para una viuda que lo sustentó. Elías es un grande. Eliseo era el doble. ¿Cómo lo sabemos? Antes de irse Elías, su siervo Eliseo, le dijo: yo quiero tener el doble de su espíritu. Es decir, quiero ser 2 veces más poderoso que usted. Y él le dijo: concedido. Así que si usted tiene en alta estima a Elías, Eliseo era el doble, el doble. ¿Qué estaba haciendo Dios con sus profetas? Cuando ellos hacían milagros, acreditándolos, diciéndoles: pónganle atención a estos profetas. Hermanos, Eliseo tomó 20 panes y le dijo a su siervo: repártalos. Y con 20 panes no solamente le dio de comer a 100 hombres, sino que sobró. ¡Qué grande Eliseo!, ¿no le parece? Multiplicó 20 panes entre 100 y sobró. Pero, queridos hermanos y amigos, ¿quién es aquel que con la 4ª parte de lo que multiplicó Eliseo, alimenta a un grupo de más de 50 veces mayor que eso? Con menos de lo que tuvo Eliseo en su mano, lo multiplicó a una multitud 50 veces mayor. Así que si usted era un judío que sabía la historia de Eliseo, decía: ¡wow! Eliseo, ¡qué gran profeta era! ¿Cómo debió razonar usted cuando con menos panes una gran multitud fue saciada y sobraron 12 canastas llenas de pan y peces? ¿Cómo debió razonar? Si Eliseo es un gran profeta, este que estamos viendo es el gran profeta. Tal era la dureza de corazón que siguieron admirando a Eliseo, y a Jesús lo mandaron crucificar. Esto es ceguera, hermanos, ceguera. ¿Qué tipo de portavoz tenemos en Jesús? ¿Uno menor que Eliseo? No, hermanos. El pueblo razonó bien. Dice la Biblia, usted puede leer los pasajes paralelos, donde se cuenta la misma historia en otro lugar. Dice la Biblia: aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, la multiplicación, dijeron esto: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Dijeron las palabras correctas, ¿sabe? Pero no con la intención correcta. Lo que ellos querían decir es, qué bueno que el profeta ha venido a este mundo para que nos siga multiplicando el pan y no tengamos que trabajar más. Bueno, concluyeron mal, pero lo que dijeron era cierto. Este es el profeta que habría de venir al mundo. Luego el Señor Jesucristo, en esa gran explicación que hay en Juan 6 de este mismo relato, Él da un sermón y le dijo así a la multitud: de cierto os digo, es decir, de cierto les aseguro esto, Moisés no les dio pan del cielo, mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿A quién señaló el Señor Jesucristo? A Él mismo. Dijo, no, señores, ni Maná ni Moisés. Yo soy el pan que el Padre les envía. Quiero resaltar, hermanos, que no solamente era de obvio que el Señor se puso por encima de Eliseo, también fue muy obvio que el Señor se puso por encima del maná que Dios dio a través de Moisés, se puso por encima aún de Moisés mismo. Cuánta responsabilidad de aquellos que vieron ese milagro, ¿sabe? Porque sus oídos se debieron abrir inmensamente para escuchar todo lo que Cristo decía. Cada vocal, cada consonante que sale de los labios de Cristo tiene más poder concentrado que cualquier otro profeta. ¿Para qué el Señor acreditó de tal forma al Señor Jesucristo? Dejemos que la misma Biblia en Hechos 3:22 al 26 nos responda. ¿Por qué Dios acreditó de tal manera al Señor Jesucristo? ¿Por qué el Padre permitió que Cristo hiciera un milagro tan precedente, tan salido de cualquier límite? Hechos 3:22 al 26. Esto lo dijo Moisés, mucho tiempo. Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios, y desde Moisés, hermanos, 1500 años, más o menos, antes de Cristo, ya Moisés había dicho esto. 3:22, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre de vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Ya sabe por qué el Señor acreditó hacia Cristo? ¿Cuál era el mensaje de Cristo? Que la gente se convirtiera de sus malos caminos, de sus pecados, a Dios. Que la gente se convirtiera de su manera de vivir a Cristo, que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, que confiaran en Cristo como su Salvador. Para eso Dios acreditó a Cristo, para que todos, aún nosotros, reconozcamos Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo eterno de Dios, es el profeta que habría de venir. Es mejor que escuchemos lo que este profeta tiene que decir. Y por último, el Señor, tercera lección de este pasaje. El Señor quería enseñarles que Él es la provisión divina, toda suficiente para las verdaderas necesidades del alma. ¿Por qué el Señor multiplicaría un pan? Para enseñarle a la gente que Él es, Cristo es, la provisión de Dios.
toda suficiente para las verdaderas necesidades del alma. ¿Por qué multiplicar el pan, hermanos? El pan en las Escrituras es una manera de señalar hacia las cosas que uno necesita para vivir. Por ejemplo, dice en Génesis, con tu sudor comerás el pan. ¿Qué quiere decir eso? Que con gran esfuerzo el hombre tendría que ganar las cosas que le son necesarias para vivir. También recuerdo que el pan en el desierto, el maná, era una realidad que mostraba las necesidades suplidas al pueblo de Israel en el desierto. Un salmo dice, no he visto justo ni su descendencia, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué quiere decir eso? Que los justos no mendigan por las cosas que son necesarias para vivir. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lo cual quiere decir, danos, Señor, todas las cosas que necesitamos para vivir. El pan siempre es una manera de señalar hacia las cosas esenciales que necesitamos para vivir, hermanos. Ahora, así como tenemos necesidades del cuerpo, todos tenemos necesidades del alma. Y aquí sí estamos hablando de cosas fuertes. Si yo le dijera a usted, haga una lista mental, al menos de 3 cosas. ¿Cuáles son las necesidades del alma? Piénselo. Si le digo cuáles son las necesidades del cuerpo, usted me lo puede decir, ¿verdad? Comer, dormir, ¿verdad? Cosas así. ¿Puede enumerarme al menos 3 en su mente? 3 necesidades que tenga nuestra alma. Más complejo, ¿no? Más complejo de pensar. Debió ser por eso que la gente, cuando vio ese milagro, no entendió la cosa. Toda alma, debido a su pecado, toda alma, aun la de los niños, necesita muchas cosas. Por ejemplo, necesita la limpieza de su alma a través del perdón de pecados. Toda alma necesita ser transformada o renovada. Toda alma necesita una justicia en la cual Dios pueda verlo. Toda alma necesita ser provista de fe. Toda alma necesita fuerza y virtud para obedecer a Cristo y luego para permanecer obedeciendo a Cristo. Toda alma necesita ser sostenida en la gracia. Toda alma necesita fuerza para no inclinarse al mal con la facilidad que lo hacemos. Toda alma necesita poder para no enviciarse en el pecado. Toda alma necesita discernimiento frente al mundo caído que siempre nos engaña, que siempre nos seduce. Toda alma necesita fuerza para no decaer como hijo de Dios frente a pruebas y tentaciones. Nuestra alma necesita ser protegida en un camino tan peligroso como vivir la fe en un mundo caído. Yo puedo seguir enumerando las necesidades de nuestra alma, hermanos. Y que Cristo nos enseñó cuando multiplicó el pan y cuando lo multiplicó con suficiencia, que hasta sobró, comunicó que así como era suficiente Él para multiplicar el pan, llenar la necesidad hasta que sobre, Él es la provisión de Dios dada para sustentar y aprovisionar nuestra alma con suficiencia. Me pregunto por qué la gente dice creer en Dios, pero también, por ejemplo, cree en un agüero, en la pata de conejo. Dios más la pata de conejo. ¿Por qué mucha gente cree, sí, en Dios, yo creo en Dios, pero cree en la espiga de trigo, no sé, ¿qué otra cosa? En los frijoles dentro del bolsillo, en las monedas debajo de la cama, qué sé yo, que la gente siempre echa mano. ¿Por qué la gente hace eso? Porque aún no entiende que Cristo es suficiente,
que si confiaran su alma en las manos de Cristo, Él los sostendría no a ras, sino tan suficientemente como esa vez multiplicó el pan hasta que sobró. ¿Por qué la gente cree que tiene necesidad de otro mediador que no sea Cristo? ¿Por qué la gente busca y se apoya en el hombre? ¿Por qué la gente hace fila para que el psicólogo lo atienda? ¿Por qué la gente va a los gurús, a los maestros, a los iluminados? ¿Por qué la gente hace eso? Porque, hermanos, quieren lidiar con los problemas de su alma. La gente tiene necesidad y lo que no encuentra en Dios lo va a querer encontrar en el pecado, en el vicio, en la inmoralidad, en la religión falsa, en lo que sea. Pero eso que comprueba que la gente, aunque no lo pueda racionalizar, anda con un vacío en el alma. Ay, hermano, hasta el fútbol hace eso. ¿A cuánto se le acabó la vida la semana pasada? Por ahí el martes o el jueves, qué sé yo. Muchos perdieron la razón de su alegría, la razón de vivir. Era obvio salir a la calle cuando terminó el partido. Gente triste, llorando, gente silenciosa. Parecía que hubieran perdido un familiar. Hermano, la gente quiere lidiar con su vida y apoya su alma en esas cosas. Cristo es el pan de vida para el alma, dada por Dios. Él es suficiente para dar gozo permanente al alma abatida. Él es suficiente para dar gozo al alma entristecida. Él es suficiente para dar dirección al que está perdido. Piense aún como hijo de Dios. Piense. A veces, no sé, no es un deseo, pero me gustaría pensar qué ocurriría si Dios, por 5 segundos, nos abriera los ojos del Espíritu y nos dejara ver todo lo que está ocurriendo en nuestro camino hacia el cielo. ¿Qué hay al lado y lado del camino, de forma espiritual? Es una suposición, pero para que me entienda. Usted no está viendo nada aquí, ¿me hago entender? Pero usted pudiera ver el mundo de los espíritus, mundo espiritual. Y allá al fondo está el cielo, y aquí está el camino por donde usted va. ¿Qué vería usted? Serían los 5 segundos más pavorosos. Usted no volvería a dormir otra vez. Si Dios le permitiera ver cómo el demonio ha afilado todo su poder para destruirle a usted. Es cierto, esto no es una suposición. Dios no quiere que miremos eso, gracias a Dios. Hermanos, el camino es empinado, hay tentaciones, hay peligros. Hermano, usted y yo tropezamos todos los días y pecamos. ¿No ha pensado esto? ¿Se irá a acabar un día el ofrecimiento gratuito del perdón de pecados? ¿Otra vez yo confesando el mismo pecado? ¿Otra vez? ¿Se nos acabará un día el suministro de fe? ¿Y un día nos levantaremos no queriendo creer ni en Dios, ni en Cristo, ni en nadie? ¿Podremos mantener una fe viva y robusta hasta el fin? ¿Seremos santos? ¿Dios nos seguirá bendiciendo con su justicia? ¿Algún día apostataremos de la fe, hermanos? ¿Tendremos la capacidad siempre de reconocer su voluntad y seguirla? ¿Llegaré a la ciudad celestial así, aunque sea como por fuego? ¿Sabe, hermano? El que multiplicó el pan dijo un día: yo soy el pan de vida. La fe necesita a Cristo para vivir. La perseverancia necesita de su gracia preservadora para mantenerse.
Nuestras virtudes o frutos necesitan a Cristo. Él miró a sus oyentes y les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Y sabe qué dijo? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, en los planes de Dios no hay un cristiano débil, porque Él vino para que tengamos vida. ¿Y cómo? Apenas un pedacito de pan. Aprovisionémonos de esto hasta el cielo, porque el recurso de gracia nos toca aprovecharlo aquí o morimos. No, hermanos. Él es el pan de vida en abundancia. Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que su cristianismo sea fuerte, robusto, vivo, animado, no incipiente, no temeroso, no pálido, no arras. Él vino para que tengamos vida. Nuestra alma le necesita como el pan a nuestro cuerpo. Él es perfectamente completo para llenar las necesidades del alma. Si usted es de los que piensa, ¿cómo puede ser que ese gozo que me da el pecado o la inmoralidad o esa alegría que me da tomar, emborracharme, qué sé yo que usted piense, algún día Cristo podrá ser un gozo mayor que ese? Exactamente eso es lo que dice el texto. Exactamente eso es lo que significa el milagro. Sí, Dios puede dar sentido a su vida. No tendrá que correr tras la inmoralidad ni tras el vicio, tras de nada pecaminoso. Él es suficiente. Usted pudiera ver a Cristo por la fe y jamás tendrá sed ni hambre espiritualmente, porque Él lo llenaría todo. Cristo no perderá nada que el Padre le haya traído, y Cristo dará vida y le dará vida hasta el día postrero. Y tal es nuestra esperanza, hermano, que la vida que nos da ahora alcanzará para toda la eternidad. Sí, hermanos, vamos a llegar al cielo, vamos a perseverar, no por nosotros, porque Él es el pan de vida. Pero si no es su pan de vida, amigo, pida fe para creer en Cristo. Pida fe para ver a Cristo como es Él, todo suficiente para las necesidades de su alma. Pida que nada le tape su visión de Cristo. Digámosle siempre al Señor, como dijeron los judíos de su tiempo: Señor, danos siempre de ese pan. Oremos.